Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a ecoeducar o ecoedúcate también. Y tenemos la posibilidad el día de hoy de conversar con Jenny Agredo. Ella es directora de educación de Ecoeducarte, estudió comunicación y periodismo, tiene también una maestría en estudios políticos y una maestría en educación bilingüe. Se desempeña también como directora ejecutiva de la Fundación Scalesia en Galápagos, uno de los socios principales de Ecoeducarte. Trabajó más de una década en el Distrito Escolar Independiente de Dallas, ha sido maestra de estudiantes dotados y talentosos, ha sido coach educativa, en fin, tiene una importante trayectoria. Jenny, ¿qué la motiva a estar en esta experiencia de Ecoeducar? Bueno, mi motivación principal es el convencimiento que tengo de la importancia que tienen los cambios sistémicos en las poblaciones y cómo la educación es una herramienta fundamental para lograr estos cambios sostenidos, que es lo que van a lograr hacer una transformación educativa en los lugares donde trabajamos. Y como siempre, ese optimismo y ese positivismo de que nuestro trabajo sí realmente tiene un impacto en las comunidades donde trabajamos. Usted empieza en la comunicación y el periodismo. Es interesante porque hay muchos comunicadores que no se ven a sí mismos como educadores, pero yo creo que siempre el comunicador de una u otra forma está educando o mal educando también, ¿verdad? Y es interesante que menciones eso porque muchas de mis compañeras ahora somos educadoras en diferentes contextos, en diferentes países, en diferentes organizaciones, pero sí es cierto, la comunicación tiene bastante de que si quieres llegar a tu público, a tu audiencia, tienes que tener ese espíritu de educador a la misma vez. Jenny es colombiana. ¿Cómo llega a Galápagos a interesarse en estas iniciativas? Bueno, principalmente cuando me conecté con Galápagos estaba haciendo mi maestría en educación en Estados Unidos y a través de la red de profesores en la universidad en la que yo estudiaba, eran asesores de este proyecto. Varios de ellos fueron personas de las que empezaron este proceso en Galápagos y siempre pues como con esa intención y potencial de estar identificando educadores que pudieran aportar, y ahí fue como me conecté al proyecto y llegué a Galápagos y empecé desde el 2017 y he tenido una variedad de roles desde facilitadora, desde coordinadora académica, desde directora de educación de Ecoeducar, ahora también como directora educativa de la Fundación Scalesia. Entonces he tenido como diferentes roles que me han dado o me han ayudado a entender el panorama de Galápagos desde el aula hasta los líderes de organizaciones con mucha influencia en las islas. ¿Cómo se articulan las acciones entre Scalesia y Ecoeducar? Bueno, primero nuestro principio es que para lograr estas transformaciones educativas en Galápagos no se puede solo. No es una sola organización la que va a tomar el liderazgo y va a hacer absolutamente todo, sino es siempre pensando que tenemos que unir esfuerzos y las experticias de las personas que trabajamos en el archipiélago. Entonces, teniendo en mente esto, Ecoeducar siempre ha considerado necesitamos que la población local sea quien se empodere de estos procesos para además que sean sostenibles, porque ¿qué pasa en el momento en que Ecoeducar decida, ya no seguimos más en Galápagos sino en otro territorio? Tiene que la capacidad local estar sostenida y ser lo suficientemente fuerte para seguir los procesos. Y ahí es cuando entra la Fundación Scalesia y como les contaba Richard, la Fundación Scalesia nació como un sueño de los padres y las familias de los galapagueños que querían una mejor educación o una educación de calidad en el archipiélago, y tiene diferentes proyectos. Uno de ellos es una unidad educativa, que es la Unidad Educativa Tomás de Berlanga, y otro proyecto, una iniciativa que empezó... ¿Esta funciona dónde? En Santa Cruz, en Puerto Ayora. El descubridor de las Galápagos, ¿no? Fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá. Exactamente. Entonces, la unidad educativa es uno de los proyectos principales de la fundación, pero también es todo lo que se aprende con la experiencia de tener una unidad educativa, que se le llama modelo, laboratorio, demostrativa. La idea es que sea esta unidad educativa como un faro o quien lidere estos procesos de transformación, quien innove, ya siendo una organización privada, tiene la facilidad o la flexibilidad de poder innovar y tener cosas que tal vez sean un poco más complejas, llevarlas al sector público, pero todas estas buenas prácticas, aplicarlas, implementarlas y de ahí ver qué funciona y cómo se puede replicar en el sistema público y ya tener un impacto provincial. Entonces ese fue el siguiente paso para la Fundación Scalesia y es lo que he empezado a hacer desde el 2017
2016 en colaboración con otras organizaciones y ahí irse fortaleciendo tanto en capacidad técnica, también como en capacidad de recaudar fondos, de lograr las articulaciones de otras organizaciones como Ecoeducar y otras organizaciones sin ánimo de lucro y hasta gubernamentales que están en el archipiélago. Y ahora nuestro tercer paso, que es a lo que estamos trabajando en este momento, es este rol de liderazgo, de si bien tenemos la experticia, tenemos el conocimiento, tenemos la unidad educativa, es cómo sostenemos a través del tiempo, de manera que no dependamos de una organización externa. ¿Por qué se llama escalesia? Por la escalesia, la planta o el árbol o arbusto endémico que hay en Galápagos. ¿Y cómo sienten ustedes la receptividad de la gente? Porque claro, esto empieza con un grupo de padres de familia, así como Ecoeducar comienza con Richard, que se motiva para crear esta organización. ¿Cómo sientes el impacto en la sociedad y la acogida de padres de familia y por supuesto niños y jóvenes? A mi parecer ha sido una acogida bastante positiva, tanto así que el número de estudiantes que participan en la unidad educativa es cada vez mayor. Entonces cada vez ha aumentado el número de estudiantes, obviamente con las dificultades que hubo en época de pandemia, donde todas las escuelas sufrieron, pero es una escuela que mantiene un muy buen número de estudiantes que trabajamos para que sean líderes de la provincia, teniendo en cuenta que es la única unidad educativa bilingüe también que hay en Galápagos, donde se dan clases tanto en inglés como en español. Entonces es también un sistema novedoso para Galápagos y eso hace que haya una alta acogida por parte de la comunidad de quiero que mi hijo estudie ahí. Sin embargo, va más allá de eso, más allá de tener solamente una escuela o un colegio, sino también de las demás unidades educativas o otras instituciones educativas venir a Escalesia y pedirnos apoyo, venir y Fundación Escalesia. Eso es lo que está pasando. Eso está pasando actualmente, donde hemos tenido directivos, hemos tenido profesores, donde nos dicen, bueno, quiero más apoyo durante el año para trabajar en el tema del inglés como segundo idioma, o quiero más apoyo para trabajar en las capacidades o las destrezas curriculares de mis docentes, o tengo docentes nuevos. Y ahora, ¿cómo hago? Porque son docentes que no conocen que existe una contextualización curricular para Galápagos, son docentes que no entienden cómo funciona todo este proceso de transformación en las islas. Fundación Escalesia, ¿qué apoyo me pueden dar? Y ahí es cuando ustedes van a conocer a nuestra maravillosa capacitadora, coach o head coach, como nosotros le decimos, Miriam Chacón, quien es que coordina, lidera y facilita todos estos esfuerzos en el sector público. ¿Con qué dificultades se han enfrentado? ¿Cuáles son las mayores trabas que han tenido y que han tenido que superar? Bueno, principalmente creo que como en todas partes la recaudación de fondos es compleja. Eso es durísimo. Sí. Entonces ese es siempre un reto, es el financiamiento, es convencer a las personas que la educación vale la pena, es convencer de que un líder puede tener un impacto significativo con muchos otros estudiantes, que la educación, los resultados no se ven en 1 o 2 años, sino que son procesos a largo plazo, que necesitamos que sean consistentes, que nos crean, que nos tengan esa confianza. Entonces eso es, digamos, uno de los principales retos, ¿no? Es como ese convencimiento por parte de la comunidad que puede financiarnos. Y bueno, y en general todo lo que requiere articulación, unir esfuerzos, lidiar con diferentes egos, lidiar con diferentes prioridades, todo eso también es un reto. Pero creo que desde el punto de la Fundación Escalesia y también de manera personal uno trabaja por una causa y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos por esta transformación educativa de Galápagos, por los profesores de Galápagos, por los jóvenes y por el futuro de este archipiélago. No son intereses personales, sino es una causa y por eso es lo que guía nuestras decisiones de todos los días. Jenny, vi en tu currículum que has tenido experiencia como maestra de estudiantes dotados y talentosos. O altas capacidades, digamos que es un mejor nombre para eso. Sí, como quiera que se llame, ¿no? Capacidades excepcionales, en fin. Aquí en el Ecuador prácticamente no se trata este tema. Yo tuve mucho contacto justamente en Colombia con los hermanos Subiría, que han trabajado en el Instituto Merani, etcétera, con chicos súper calificados, diríamos así. ¿Algo de esto estás haciendo en Galápagos? ¿Se está tomando en cuenta a esos niños? Porque
también hay, por supuesto, los niños con capacidades más limitadas, que también existe este tema en Galápagos. Claro. ¿Cómo enfocar esas otras áreas? Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Entonces, la primera es el entendimiento de qué significa tener altas capacidades, porque normalmente lo que las personas tienden a pensar es, bueno, tiene altas capacidades, tiene un IQ alto, va a estar bien, no tiene ningún problema. No. Ay, qué maravilla, qué felicitaciones. Después se aburre y se transforma en el chico que molesta. Claro, ¿no? Felicitaciones que tu hijo tiene altas capacidades, pero no se dan cuenta que es toda una condición de vida. Si no los estimulas, tienen necesidades socioemocionales muy específicas, entonces es entender mejor qué significa el tener altas capacidades, ¿no? Entonces por ahí va empezando como un primer componente en el que tenemos que trabajar. Después de ahí es, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cierto? Si bien entendemos, entonces ahora esto cómo lo aplicamos, cómo lo implementamos. Y el reto, lo que tú dices, hay estudiantes con necesidades educativas especiales o específicas, entonces esta es la prioridad financieramente, entonces bueno, tal vez lo de las altas capacidades dejémoslo para después. Porque no se siente como porque emergente. Van a estar bien, claro. ¿cierto? Porque es como la percepción que existe. Entonces, primero es romper esa barrera de que así es como hay estudiantes con necesidades educativas específicas, especiales, estos niños con altas capacidades también necesitan recibir intervención y también necesitan recibir apoyo. Entonces, es parte del proyecto de la Unidad Educativa Tomás de Berlanga en cómo empezar a implementar este tema en Galápagos. Entonces, ahí primero va el tema de la diferenciación de la educación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos con los profesores para que estén capacitados para trabajar con estudiantes a diferentes niveles? ¿Qué hago con el que se me queda un poco atrás, pero también qué hago con el que me termina en 5 minutos? Entonces, es parte de todo el proceso de capacitación que hacemos, que entiendan cómo diferenciar la educación en los diferentes niveles que tengo en el aula, que eso puede significar grupos pequeños, puede significar trabajar uno en uno, puede significar trabajo autoguiado. Entonces, bueno, es todo un tema que hay que trabajar con los profes en capacitación docente. Y con la Unidad Educativa Tomás de Berlanga es parte del proyecto que tenemos. En este momento nosotros somos tal vez de las pocas unidades educativas en Galápagos que tiene un educador enfocado en necesidades educativas especiales, y nuestro siguiente paso va a ser precisamente eso. Precisamente por mis antecedentes y mi background entiendo la importancia de hacerlo. Entonces, parte de nuestro proyecto de trabajar con los estudiantes que tienen altas capacidades, que muchos de ellos tienen el potencial de convertirse en los líderes del futuro. Entonces, en los inventores, en los científicos, en las personas que van a estar en liderazgo político, claro, también. Entonces es como qué tipo de personas queremos que este mundo también tenga en un futuro. ¿Cómo hacer mentoring para profesores de otros lados que no sean solamente Galápagos aquí en Ecuador? ¿En otros lados te refieres como a otros países? No, aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador, en otras regiones del Ecuador. Bueno, hay muchas formas de utilizar la tecnología, ¿no? Creo que la tecnología es una de las formas en que podemos tratar de conectar profesores de Galápagos con profesores de otra región, y es aprovechar esa experticia que se ha ido forjando y trabajando en Galápagos. Estamos hablando de proceso de 10 años. Es decir, que tenemos profesores que están en un nivel bastante fuerte, que pudieran muy fácilmente convertirse en mentores para profesores dentro del Ecuador o de la parte continental, lo cual pudiera servir como: yo sé por lo que usted está pasando porque yo lo he pasado. Entonces, este tipo de cosas se puede hacer. Entonces, yo creo que la tecnología puede ser una herramienta importante. Identificar dónde podemos realmente hacer un impacto, porque no es solamente coger el mapa y decido aquí voy, sino es dónde hay la apertura de la comunidad para que nosotros empecemos a trabajar, dónde está la comunidad lo suficientemente comprometida y diga sí quiero el apoyo, sí quiero la intervención y estoy dispuesta a hacer la inversión que se necesita. Un tema último, el tema de la violencia que está azotando tanto el Ecuador. En Galápagos entendemos que es menos, pero que no está al margen también. ¿Cómo desde el sistema educativo se puede trabajar para evitar que los niños y los jóvenes sean tentados por las mafias, por el crimen organizado? Ese tema es un tema estructural completamente, que la educación es solo un pedacito y hay muchos otros componentes más, ¿no? Pero pienso que desde el punto de vista de la educación, ahí es donde es importante que nuestros docentes construyan relaciones significativas con nuestros estudiantes. Primero tenemos que conocer a nuestros estudiantes. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿Cuáles son sus ilusiones? Y empezar a cultivar eso, empezar a enfocarnos en lo bueno y no simplemente en es que llega tarde, es que no hizo la tarea, es que su padre de familia nunca está acá. Pero ¿qué más hay?
¿Qué más? ¿Qué hace bien ese niño? ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Para dónde quiere ir? Entonces es cambiar esa mentalidad de que el que no ha hecho tal cosa es por vago. El que no sale adelante es porque no quiere, es qué oportunidades ha tenido ese estudiante que tengo en mi aula y todo este grupo de estudiantes. Entonces un educador es empezar a desarrollar esa empatía por ese grupo de estudiantes que tengo en mi aula. Y yo creo que desde ahí, formando esos vínculos, todos tenemos un profesor que nos impactó profundamente y que todavía nos acordamos, y fue precisamente por eso, por esa empatía y esa humanidad. Y creo que desde ahí la educación pudiera ser un trabajo bastante impactante. Eso es lo que decimos siempre en el concurso de excelencia educativa, es decir, siempre hay profesores que impactan, ¿no? Y ese recuerdo y a veces ese encaminamiento que hicieron transformaron nuestras vidas, ¿no? Así es. Bien, gracias Jenny por haber compartido con nosotros estas experiencias y adelante, pues a seguir trabajando con entusiasmo. Muchísimas gracias. Estamos con ustedes, queridos amigos, luego de una pausa.